venir a esta rueda de prensa. Vamos a presentar este primer congreso de historiadores. Voy a presentar a los que estamos en esta mesa. Para este congreso se han juntado bastantes grupos, bastantes entidades. Yo creo que esta presencia tiene mucha importancia. Por un lado está Pello Marinel-Arena, que es, Nafarroako ikastolan elkarteko zuzendaria, NIEko zuzendaria, director de NIE. Nere ondoan dago Eugenio Arraiza, Eusko Kultur Fundazioko lehendakaria, Mikel Sorauren historialaria eta kongresuan ponentea izango da, eta nere ondoan Joseba Ziron, kongreso biltzarraren zuzendaria izango dena, berez historialaria, historian doktorea zuzendaria, eta ni neu Navarraldeko koordinatzailea Angel Recalde. Doy la palabra a Joseba, que nos va a explicar en qué consiste el congreso. Vale, bueno, principios nik hasiera batean adieraziko dizuet zein den kongresuaren justifikazioa, zergatik une honetan 2010ean egin nahi dugun kongresua, eta baita ere pixkat gainetik eta hitz potoloetan zein izango den kongresuaren edukina. Eta gero Angelek komentatuko dizizue gauza batzu, fera organizatiboei buruz eta bueno, como ya es conocido, como ya sabéis y se ha dicho, dentro de escasamente 2 años se va a cumplir el 5º centenario del inicio de lo que fue un largo y tortuoso proceso de conquista de Navarra, proceso que traería consigo la liquidación de uno de los estados más antiguos de Europa, o por mejor decir, de lo que en aquella época ya quedaba de lo que había sido uno de los estados más antiguos de Europa. A día de hoy, por tanto, han pasado 498 años y 2 meses de aquel fatídico 21 de julio de 1512, en el cual el duque de Alba, al frente de un descomunal y gigantesco ejército, rompió las fronteras a la altura de Goizueta y de Ciordia, dando inicio a una guerra de conquista que duraría 18 largos años, hasta 1530, y que traería, y en esto yo creo que ya todos los historiadores navarros en activo están de acuerdo, produjo miles de muertos y muchísimo sufrimiento. Claro, las especiales circunstancias en las que se dio esta conquista, el miedo a que hubiera lecturas interesadas del mismo, el miedo a las comparaciones, que siempre son odiosas, de situaciones, y sobre todo el miedo a que hubiera extrapolaciones de corte político, de aquel contexto histórico, de aquellas circunstancias, a los contextos que ha habido luego, y muy especialmente al contexto político actual, ha traído consigo que este proceso de invasión y de conquista se haya ocultado de manera sistemática. Y que probablemente hasta hace una década, un poco más, los historiadores no lo hayan podido abordar de manera abierta, libre, objetiva, incluso desinhibida. La manipulación interesada que ha habido de este tema por parte de la historiografía oficial, tanto navarra como española, ha traído consigo que en muchas ocasiones la manipulación, la ocultación de los hechos, cuando no abiertas falsedades e imposturas, se hayan convertido en ley en los manuales de historia contemporáneos, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, y han llegado a subvertir por completo la realidad de los sucesos de 1512-1530. Aunque seguramente no es este el momento de entrar en el fondo de la cuestión, sí que, aunque solo sea por poner algunos ejemplos, podemos comentar cómo, por ejemplo, hasta día de hoy, los manuales oficiales se refieren a este periodo de conquista militar, que como todas las conquistas militares que en la historia se produjo a sangre y fuego, pues se cambió el término y se colocó ahí una especie como de término ambiguo, una especie de eufemismo, como era la palabra anexión, que en realidad lo que ocultaba era una realidad muy diferente. Bueno, ya se hablaba de anexión, cuando no de feliz unión, de unión eque principaliter o de unión voluntaria entre iguales, etcétera, para ocultar lo que había sido una conquista militar a sangre y fuego. Claro, en consecuencia, otra situación, otra realidad que había que ocultar era la defensa que los navarros hicieron de su independencia, ninguneándola, diciendo que no existió, cuando todos hoy en día sabemos que no fue así.
Otro ejemplo puede ser, por ejemplo, lo que ocurrió con los últimos reyes de Navarra al sur de los Pirineos, que se convirtieron no sé, por acto milagroso, pasaron de ser los últimos reyes legítimos a los últimos reyes privativos, ¿no? Este tipo de eufemismos han estado y todavía están presentes en la historiografía. E incluso a los reyes de Navarra, Juan III y Catalina I de Navarra, se les convirtió en Juan de Albret y Catalina de Foix, precisamente para no tener que designarlos como reyes auténticos, ¿no? Y estas son anomalías que hasta hoy en día, hasta en pleno siglo XXI, todavía perduran. Más fácil todavía es comprobar cómo los manuales de historia que manejan nuestros hijos, nuestras hijas, contienen una serie de lugares comunes de la historiografía española y también de la historiografía especialmente castellana, ¿no? Y así, por ejemplo, pues es fácil comprobar cómo los libros citan, hacen alusiones a personajes como el Cid Campeador, como Alfonso X el Sabio, incluso Agustina de Aragón, y en cambio los escolares navarros del siglo XXI todavía hoy desconocen quiénes fueron los personajes que protagonizaron el tramo final de la historia de Navarra como reino independiente. No saben, por ejemplo, quién fue el mariscal Pedro de Navarra, cuáles fueron los hechos que sucedieron en su vida y su manera de morir, desconocen quién fue el alcaide de Amaiur, Jaime Vela de Medrano, desconocen quiénes fueron, por ejemplo, o qué papel desempeñaron los Jasso Javier, la familia del hermano del santo, en la defensa de la independencia del reino, y desde luego también desconocen el papel jugado por sus adversarios, por sus enemigos, ya sea el conde de Lerín, el coronel Villalba, el veneciano Juan Rena, etc. Son personajes que los escolares navarros hoy en día todavía no conocen. Con todas estas premisas que he intentado resumir, es fácil comprender por qué la realización de un congreso de historia centrado en el proceso de conquista de Navarra nos parece totalmente oportuno, y creemos que el debate, por fin, hoy en día está abierto, está vigente y además se presenta sumamente interesante. Para este congreso en concreto hemos conseguido reunir a una serie de especialistas, entre ellos seguramente las dos personas que más saben del proceso de conquista de Navarra, como son Pedro Esarte y Pello Monteano, autores de sendas monografías exhaustivas sobre el tema, historiadores ya de reconocido prestigio, como pueda ser Mikel Sorauren o Vicente Serrano Izco, algunos investigadores de trayectoria incluso internacional, como pueda ser Jon Oria, que también es especialista en la corte navarra del 16, el suberotarra Jean-Louis Davant, el especialista en castellología navarra Iñaki Sagredo, el especialista en numismática Mikel Legorburu, y luego también una serie de historiadores que harán una serie de comunicaciones más cortas, pero que se nos antojan interesantísimas. En suma, en Viana, y el día 18 y 19 de septiembre, tendremos la oportunidad, no solo los historiadores, los aficionados a la historia de Navarra, sino la sociedad navarra en general, tendremos oportunidad, digo, de conocer la realidad de los sucesos acontecidos entre 1512 y 1530, sin complejos, acercándonos a los hechos con datos documentales, ciñéndonos a la realidad de los hechos y, desde luego, y de una vez por todas, con un criterio enteramente científico. Como os he dicho, el director técnico es Joseba Sirón, doctor en Historia, que precisamente acaba de presentar su tesis doctoral sobre castillos de Navarra, castillos de Cabo de Armería, o palacios de Cabo de Armería. El comité de honor del Congreso está formado por el alcalde de Viana, que es una de las personas o de las entidades que nos apoyan, Iñaki Duque, que es el presidente de la Fundación Erentzun, que es la fundación que mantiene la Ikastola de Viana, y Elvira Sainz, que es la viuda de Pablo Antoñana, que es uno de los también de los elementos que van a intervenir en este congreso. Se va a hacer un pequeño homenaje a Pablo Antoñana en la persona de su viuda. Para la inscripción os comento que estamos un poco en el límite, porque lo estamos presentando, pero ya pasamos casi del aforo, ya tenemos más de 50 inscripciones, quedan pocas plazas. Los que quieran participar todavía se pueden apuntar en Navarralde, deberían llamar o presentarse en las oficinas, y al final del congreso se entregará un certificado de asistencia, pues, para profesores, para alumnos que quieran luego acreditar. Yo creo que uno de los elementos, uno de los datos importantes de este congreso
es el de los grupos o las entidades que han colaborado. Esto es resultado de un esfuerzo bastante amplio. Tenemos una serie de grupos, yo creo que muy significativos, lo organiza Navarralde, pero con el apoyo de Eusko Ikaskuntza. Hoy iba a venir, no tenemos, ya sabéis que se juntan muchas actividades y es complicado. Colabora también la Fundación Sabino Arana. En la persona de Pello tenemos también la presencia de las Ikastolas de Navarra, de NIE, como hemos dicho. Está la Fundación Pro Libertate Patria, Liberastate creo que es, Eusko Kultur Fundazioa, Nafarroa Bizirik, también participa el grupo social, movimiento social, la Fundación Erentzun, como hemos comentado antes. Participan otra serie de entidades como han colaborado o han patrocinado entre el Hotel Palacio Pujadas, Pacharán Navarra, el Grupo de Pensamiento Iturralde, el propio Ayuntamiento de Viana también nos ha ofrecido su ayuda, las cosas como son, salvando las distancias y salvando también las diferencias incluso de pensamiento, y la Euskal Memoria Fundazioa. Y ya por último, por citar, pues hay que citar también a Juan Zelaya, que es uno de los patrocinadores de todo esto. Como veis, son muchas entidades de la cultura vasca, del mundo cultural navarro, del mundo académico incluso. Yo creo que es también uno de los elementos que vienen a darle valor a este congreso, este esfuerzo que hemos hecho entre todos, ya que estos debates pues a veces se suelen plantear desde otras instancias más oficiales, esta vez pues vienen más, yo creo que desde la sociedad civil, pero desde una sociedad civil bien organizada y yo creo que con bastante experiencia, ¿no? Y otro elemento antes de terminar, porque yo creo que los datos más importantes ya los ha dado Joseba. Uno de los elementos que yo creo que es importante a valorar es el de los destinatarios. Como hemos dicho, este congreso en principio directamente está dirigido a los especialistas, a la gente más directamente interesada, que pueden ser historiadores, investigadores, profesores de historia, profesores de instituto, de universidad, licenciados de historia, porque hay que tener en cuenta que estos temas se trabajan muy poco o nada en las universidades, en las facultades. Por lo mismo también a los alumnos de humanidades de cualquier rama, porque yo creo que en definitiva estamos hablando no solo de la historia, sino también de nosotros mismos, de nuestra identidad, de nuestra cultura. Yo creo que son datos centrales, los de la conquista, que nos afectan en todos los terrenos, y en general cualquier persona interesada en la historia, en la realidad de Navarra, yo creo que puede apuntarse y puede participar.